Hola, buenas tardes. ¿Cómo debemos tomarnos los últimos sucesos en Francia? ¿Son casos aislados o están evidenciando de nuevo un choque cultural? Desde luego, desgraciadamente no son casos aislados, puesto que la lista se va haciendo ya muy larga a lo largo de atentados, de ataques que nos llevan a entender de forma bien clara ya que el problema lo tenemos dentro de casa. No se trata solamente de personas que puedan venir desde fuera, desde células organizadas para realizar macroatentados, sino de una radicalización, en algunos casos express, que se produce dentro de territorio comunitario por personas que no se sienten integradas y que entran en una dinámica que les lleva a pensar que la violencia puede resolver sus problemas, sea en este caso de una persona que, como parece, ha entrado por la isla italiana de Lampedusa y que en un proceso muy corto ha llevado a cabo estos condenables atentados. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que hay asignaturas pendientes dentro de nuestro propio territorio para responder a la amenaza de esa radicalización y de ese terrorismo yihadista, y desde luego lo tenemos también en nuestra vecindad, en nuestras relaciones con otros países. Todos los casos están relacionados de alguna u otra manera con la difusión de viñetas de Mahoma. Hemos escuchado al presidente Macron, que ha defendido la libertad de expresión, y eso ha provocado, profesor la ira de varios países musulmanes como Turquía. ¿Está justificado ese enfado? Desde luego la libertad de expresión creo que es incuestionable, lo cual incluye la blasfemia. Creo que eso son líneas rojas que no debemos dejar nunca que se crucen, tomando en consideración ideologías o religiones o elementos culturales. Creo que básicamente la laicidad y la libertad de expresión son valores fundamentales, desde luego, para una sociedad como la europea en su conjunto. Luego, desde ese punto de vista, lo que es preocupante, muy preocupante, y esto se puede remontar incluso a 1993, cuando el profesor Samuel Huntington pone en marcha ese modelo del llamado choque de civilizaciones, que daría a entender que entre Islam y Occidente hay efectivamente ya un rumbo de colisión. Creo que eso es algo que conviene desmontar. No estamos ante un choque civilizacional, estamos ante individuos y grupos que en un determinado momento se radicalizan y consideran que la violencia puede servirles para conseguir sus objetivos. Pero evidentemente, si se juega la polarización, y eso es lo que a día de hoy han hecho, en fin, mirando lo que ha ocurrido estos últimos 2 días, tanto Erdogan, que acaba equiparando la situación de los musulmanes en Europa a la de los judíos en la Alemania nazi, algo que no se sostiene por ningún lado, regímenes como el saudí, que condenan el vincular el Islam con el terrorismo, siendo un régimen que tan oscuros vínculos y contactos tiene con el yihadismo y con el salafismo, no solamente en su propio país, sino en la región, y así otros gobernantes que han querido apuntar a un supuesto choque de civilizaciones. También es cierto que, por el otro lado, lo que no se puede hacer es que confundamos a quienes son creyentes en una fe, como los más de 1.600 millones de musulmanes que hay en el planeta, con unas opciones radicales como las que representan los hermanos musulmanes, y no digamos ya con el terrorismo yihadista, de los cuales a día de hoy Al-Qaeda y Daesh son las principales referencias. Conviene separar esos campos y, por lo tanto, respetar evidentemente cualquier creencia, pero, insisto, sin que eso cuestione nuestro modelo de libertad de expresión y de laicidad, en la cual las leyes no vienen determinadas por doctrinas religiosas, sino por el marco de un Estado de Derecho. Claro, profesor, pero un creyente musulmán no tiene por qué ser extremista y sí puede estar ofendido por una representación de Mahoma. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo se gestiona esa delgada línea, si le parece, que separa la libertad de expresión con la ofensa, la falta de respeto? En este caso, es islamófobo Macron, como le ha llamado Erdogan. Hablamos de un presidente de un gobierno de Turquía. Evidentemente no sé lo que puede tener en su cabeza personalmente. Lo que sí sé es que la idea de que alguien se pueda sentir ofendido en su creencia no puede ser la regla de juego en una sociedad, insisto, definida como Estado democrático, como sociedad abierta, en donde lo que impera es la ley. Luego, desde ese punto de vista, también se puede sentir ofendido un cristiano en otros lugares, un judío en otros lugares o un budista, pero eso no deberíamos tomarlo en consideración a la hora de condenar o de aprobar determinadas conductas. Pueden ser más o menos elegantes, más o menos educadas en términos sociales, pero desde luego esa ofensa en ningún caso debe frenar la insistencia y la promoción de, insisto, un Estado de Derecho con libertad de expresión, en donde las leyes se determinan al margen de lo que establecen las doctrinas religiosas. Sobre esto, hay quien considera que Macron se equivoca, ya que con su reacción regala a los asesinos la difusión y la brecha que están buscando.
Bueno, claramente Macron se equivoca en el sentido de transmitir una imagen del Islam como si fuera monolítica, negando la diversidad del Islam. Se equivoca en el sentido de meter en un mismo saco, como decía, a creyentes en una religión con actores políticos que buscan el poder en sus países y con grupos yihadistas que entienden que la violencia es su mejor instrumento y, por lo tanto, es una estrategia equivocada. Si a eso se le añade, como hemos hecho tantas veces, respuestas de tipo militarista y securitaria, que evidentemente son necesarias, cuidar de la seguridad de los ciudadanos franceses es una responsabilidad que le toca muy de cerca a Macron, pero si no entendemos que junto a esa respuesta lo que hay que hacer es mirar cuáles son las fallas de un modelo que no está permitiendo la integración social, política y económica de más de 6 millones de musulmanes que hay en Francia, y lo mismo cabe decir otros países, y si no entendemos que las relaciones que mantenemos absolutamente incoherentes con regímenes como el saudí o el régimen golpista egipcio y tantos otros, y además de eso, cuando actuamos en el exterior no lo hacemos poniendo en marcha capacidades económicas, sociales, diplomáticas, sino fundamentalmente respuestas securitarias, tenemos que entender claramente que todo eso alimenta un caldo de cultivo que algunos van a utilizar para seguir promoviendo esa idea de que la violencia es la única respuesta que tienen para hacer frente a lo que Occidente hace en esos países. Hacía tiempo, profesor, que el yihadismo no ocupaba las portadas de los medios de comunicación, con un Estado Islámico sin la fuerza de hace unos años, no me atrevo a decir derrotado. ¿Está derrotado el extremismo? Claramente no, porque estamos hablando de una idea. Una cosa es desmantelar un pseudocalifato como el que Daesh había creado en junio del año 2014 y que fue finalmente destruido en marzo del año 2019, pero eso ya había ocurrido antes con Al-Shabaab en Somalia, había ocurrido con Boko Haram también en Nigeria, había ocurrido con Al-Qaeda en el propio Afganistán. Por lo tanto, una cosa es desmantelar un pseudocalifato, un emirato, otra cosa es responder al reto que plantean este tipo de grupos cuando, como digo, solamente se responde por vía militar, porque los instrumentos militares no consiguen resolver los problemas sociales, políticos y económicos que son los que llevan a muchos individuos a simpatizar con esas ideas radicales y a tomar la vía de la violencia. Luego, desde ese punto de vista, desgraciadamente, el problema sigue ahí. Una cosa es que no haya atacado territorio europeo en estos últimos meses, otra cosa es que si nos referimos tan solo al mes de septiembre, se han registrado 182 ataques terroristas con casi 700 víctimas mortales en diferentes países, ninguno de ellos básicamente europeo, pero desde luego está claro que Europa sigue estando en la lista de objetivo, aunque no olvidemos nunca que son los ciudadanos de identidad musulmana las principales víctimas de los atentados de ese terrorismo yihadista. Y por último, profesor, que sé que le esperan sus alumnos, de hecho estamos en el descanso de una de las clases, ¿hay riesgo de que la tensión en Francia que estamos viendo se traslade aquí a España? Desgraciadamente, como digo, toda Europa está en esa lista de objetivos y esa polarización se siguen alimentando, entre otras cosas, también por grupos populistas, xenófobos y racistas. En fin, tienen nombre propio en la Alternativa para Alemania o en UKIP británico, en los nuevos finlandeses, en la Liga del Norte italiana y evidentemente también lo tiene en España con Vox y otros grupos que trabajan directamente esa idea antiislámica por definición, en clave civilizacional en muchos casos, y que pretenden responsabilizar al Islam de todos los males que podemos estar sufriendo. Evidentemente eso también alimenta la polarización. Conviene, por lo tanto, desde el punto de vista gubernamental, llevar a cabo una pedagogía política que siga explicando claramente que no hay una lucha, no hay un choque de civilizaciones y que siga activando las capacidades muchísimas que tenemos tanto en España como en otros países para poder establecer respuestas, insisto, multidimensionales y multilaterales. Ningún país, ni España ni Francia en solitario, tienen capacidad ninguna para hacer frente a un problema que nos afecta a todos. Jesús Núñez, codirector del IECA, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en La Tarde en 24 horas. A ustedes, buenas tardes.